Bueno, buenos días o buenas tardes. La idea para este encuentro virtual sería comentar en líneas generales las características de la presidencia de Raúl Alfonsín entre 1983 y 1989. Para ello vamos a trabajar algunas páginas del libro Problemas de Historia Argentina, un libro que forma parte del material de cátedra de justamente, ¿no?, de la materia Problemas de Historia Argentina que se dicta en la Universidad Arturo Jauretche. Eh, para comenzar entonces vamos a mencionar cuáles serían los principales problemas que tuvo el gobierno de Alfonsín entre 1983 y 1989, que fueron los años de su gestión. En principio habría que mencionar que, bueno, justamente el gobierno de Alfonsín es el primer gobierno después de la última dictadura cívico-militar. Las elecciones, como pueden ver ahí, se realizaron el 30 de octubre de 1983 y el triunfo del radicalismo fue realmente amplio, un triunfo histórico, ¿no? Pensando en, si uno piensa, digamos, en la historia reciente, ¿no?, lo que significaba el peso del peronismo en las elecciones nacionales. Evidentemente fue un triunfo histórico para el radicalismo. Histórico, digo, por la cantidad de votos y también por el hecho de inaugurar un nuevo periodo democrático. Va a asumir entonces, como ven ahí, el 10 de diciembre con la idea de pensar a la democracia como una suerte de remedio para todos los males, ¿no? Una famosa frase que se recuerda de la campaña de Alfonsín, ¿no? Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Fue uno de los elementos más característicos y que formaba también parte del espíritu social, ¿no? Después de lo que había sido la experiencia de la dictadura, la democracia emergió nuevamente como una esperanza para buena parte de la sociedad. Durante aquellos entonces 6 años de gobierno vamos a ver tres ejes problemáticos, ¿no? Por un lado, la cuestión militar, que obviamente tenía que ver con el juicio de lo que habían, digamos, de lo que se había realizado, ¿no?, durante la última dictadura militar. Básicamente la cuestión vinculada al terrorismo de Estado, la política de derechos humanos, obviamente en muy estrecha relación con el juicio a los militares. Hay un segundo elemento que también tiene que ver con las relaciones con el sindicalismo, que van a ser bastante ásperas, bastante arduas, y una relación en la cual el gobierno generalmente va a dar el brazo a torcer, ¿no? Y donde se va a ver de alguna forma hackeado por la buena cantidad de movilizaciones que va a realizar sobre todo la CGT, ¿no es cierto? Y por otro lado, y creo que también es ese el elemento que explica la alta conflictividad del movimiento obrero, la política económica, ¿no?, que va a estar hackeada por la inflación, básicamente, una inflación que viene heredada también de la política económica de la última dictadura militar, que, como ya hemos comentado, bueno, había introducido una reforma estructural a partir de un proceso de eh, desindustrialización, a través de la instalación de un modelo rentístico financiero, a través de la primacía, ¿no?, de un mercado financiero que a través del dólar, la deuda externa y la inflación va condicionando las políticas económicas prácticamente de todo este gobierno que se extendió hasta el 89. La primera cuestión entonces tiene que ver con la cuestión militar, es decir, qué hacer con las juntas militares, qué hacer con los responsables del terrorismo de Estado. Y la primera cuestión que aparece rápidamente es plantear un juicio, ¿no?, a las juntas militares, pero limitando las responsabilidades, ¿no?, a partir de un concepto que después se va a transformar en ley, que es el concepto de obediencia debida, ¿no? Es decir, juzgar a los máximos responsables hasta cierto nivel y luego considerar que los cuadros medios o inferiores actuaron obedeciendo órdenes, ¿sí? Esa propuesta, desde luego, no va a ser compartida por el grueso de los organismos de derechos humanos, que lo que planteaban básicamente era la organización de una comisión bicameral, dentro obviamente del Congreso Nacional, que investigara
esos crímenes, ¿no? de lesa humanidad. Una de las primeras medidas que va a tomar Alfonsín tiene que ver con la anulación de la autoamnistía que hubiera dictado el dictador de la transición, ¿no? Reinaldo Viñone. Esa anulación se va a dar el 22 de diciembre. Aclaro que esa autoamnistía básicamente lo que significaba era, bueno, una suerte digamos, de olvido con respecto a todo lo actuado. No de olvido, pero sí, digamos, de justificación de todo lo actuado en el contexto de, digamos, la lucha contra la subversión, ¿no? En palabras de las Fuerzas Armadas. Era una forma de desligarse de las responsabilidades por los secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones que habían llevado adelante los militares. En el mismo diciembre del 83, recuerden que Alfonsín había asumido el 10 de diciembre, o sea, son medidas muy urgentes. Se sancionan una serie de decretos que ordenan el juicio a las juntas militares, junto con otros represores que también habían tenido una participación activa, y también de los máximos dirigentes de las organizaciones guerrilleras, en una política, digamos, de la memoria que tradicionalmente se conoce como teoría de los dos demonios, ¿no? Plantear que la Argentina había sido víctima de dos demonios, digamos, ¿no? De dos fuerzas armadas que se equiparaban en su funcionamiento, no por supuesto en su desarrollo y en su tamaño, que tenían que ver básicamente con la guerrilla, ¿sí? la izquierda revolucionaria, y por otro lado, bueno, obviamente las juntas militares que llevaron adelante ese proceso denominado genéricamente como terrorismo de Estado. Entonces, en principio, tenemos esta idea del gobierno de Alfonsín de resolver la cuestión de la violencia política en la historia reciente argentina a partir de un proceso vinculado a la justicia, ¿no es cierto? La cuestión es que ahí había que también plantear algunas cuestiones vinculadas a la justicia militar. La justicia militar tiene su propio fuero y obviamente para eso se va a tener que llevar adelante una reforma del código que básicamente permitió que los militares fuesen juzgados por la justicia civil, ¿sí? Cosa que en principio no estaría permitida por la existencia de un fuero militar específico, ¿sí? Entonces se lleva adelante esa reforma que va a permitir que las juntas militares terminen compareciendo frente al juzgado, ¿sí? Organizado al efecto. En el año siguiente, en el 84, va a entrar en funcionamiento la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, la denominada CONADEP por sus siglas, que va a estar integrada por una serie de personalidades. Fíjense que al final esa comisión bicameral no prosperó, sino más bien una comisión de investigación liderada por distintos referentes de la cultura. Su cabeza más visible era Ernesto Sábato, pero también por otros hombres, ¿sí? Vinculados, por ejemplo, a la iglesia o a la ciencia, ¿no? En términos generales. Básicamente lo que hacía la CONADEP era recibir denuncias, recopilar información, recorrer espacios en los que se habían realizado estas prácticas, ¿no? De secuestro, tortura, detención, desaparición. Y a partir de allí, bueno, elaborar un informe que finalmente fue entregado al presidente Raúl Alfonsín. Como consecuencia de ese trabajo de investigación y de recopilación de datos y de denuncias, en septiembre de 1984 se va a publicar el famosísimo libro del Nunca Más, que además va a ser utilizado en sus testimonios como prueba en el juicio contra los dictadores. Finalmente, en diciembre del 85, los represores van a ser condenados por su actuación en la última dictadura militar, y como pueden ver ahí, Videla y Macera van a recibir condena perpetua, y mientras que Roberto Viola 17 años de prisión, entre otros militares que también van a ser condenados. En este contexto, más allá de estas condenas, los juicios y las investigaciones prosiguen y comienza a perfilarse una presión de parte
de las Fuerzas Armadas en general por impedir la prolongación de los juicios, ¿no? Es decir, por impedir que estas condenas se extiendan a los cuadros medios y a los cuadros inferiores. En ese contexto de presión militar, el gobierno de Alfonsín va a promover lo que se denominó la Ley de Punto Final de diciembre del 86, en la cual se establece un límite de 60 días para la presentación de nuevas causas. Por supuesto, esto jugó a favor del desprestigio del presidente, que parecía ceder frente a las presiones de los militares. Asimismo, tampoco pudo resolver el malestar de los militares, por cuanto, suponían también que en esos 60 días iba a haber como una suerte de catarata de denuncias contra muchos de sus cuadros. En ese contexto, insisto, de enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, ocurre el famoso levantamiento de Semana Santa de 1987, donde el teniente coronel Aldo Rico se va a terminar sublevando en Campo de Mayo. Y básicamente lo que reclama es el cese de los juicios, ¿no? Es decir, detener digamos, en las juntas y en los máximos responsables los juicios y las condenas, ¿no? Con esa presión que movilizó a buena parte de la población y tuvo una aparición realmente espectacular, ¿no? Con movilizaciones masivas defendiendo al gobierno y defendiendo la democracia como tal, en mayo del 87 el Congreso Nacional va a sancionar la Ley de Obediencia Debida, que de alguna forma significaba nuevamente ceder ante la presión de los militares que lograban con esta ley excluir, ¿no?, de las responsabilidades a aquellos cuadros que fuesen inferiores al rango de coronel. Vale decir que desde el rango de coronel hacia abajo, todos esos militares que hubiesen realizado acciones vinculadas al terrorismo de Estado, de alguna forma quedaban absueltos, ¿no?, por el hecho de haber estado, digamos, cumpliendo orden, ¿no? Es decir, esta ley de obediencia debida concentra, por decir así, la responsabilidad dentro de la Junta y digamos que deslinda las responsabilidades en los cuadros medios e inferiores, ¿sí? De todos modos, esta presión de los militares no se detiene en los años siguientes. Ustedes pueden ver que en enero del 88 y en diciembre del 88, nuevamente Aldo Rico, ahora en Corrientes, después de haberse escapado de prisión, organiza un nuevo levantamiento. En diciembre, Seineldin en Villa Martelli, nuevamente un nuevo levantamiento militar. Y básicamente lo que están exigiendo es directamente el indulto, ¿sí?, para los condenados, algo que llegará con el gobierno posterior, ¿no?, con el de Carlos Menem, y una reivindicación pública de que lo actuado fue básicamente en nombre de salvar a la patria, en nombre de combatir a la subversión, ¿no? Es decir, básicamente son levantamientos que intentan resguardar a las Fuerzas Armadas de el juicio civil que se había llevado adelante y básicamente impedir que la justicia actúe sobre lo actuado durante los años de la represión ilegal. Avanzando un poquito más con otros de los grandes problemas que tuvo el gobierno de Alfonsín, uno de ellos fue la cuestión con los sindicatos, ¿sí? Básicamente estos sindicatos están liderados por dirigentes peronistas y el gobierno intentó atacar a esa dirigencia a partir de una propuesta de democratización que no se pudo aplicar por muy poco, ¿no? La propuesta, que también es de diciembre del 83, como ven son todas medidas muy urgentes, intentaba establecer prácticas electorales democráticas dentro de los sindicatos, ¿no? Es decir, el voto secreto, el voto directo, el voto obligatorio, ¿no? Un poco similar al funcionamiento electoral tradicional. Insisto, esto dentro de los sindicatos, ¿sí? Un sistema de lista incompleta donde un porcentaje de los representantes sindicales fueran de la primera minoría.
límites a la reelección de los dirigentes sindicales y una fiscalización de todo ese proceso por parte del Estado. Esta reforma básicamente a lo que apuntaba era a democratizar en términos electorales a los sindicatos, pero también, de alguna forma debilitar, ¿no?, esas tradicionales dirigencias que llevaban adelante el control, ¿no?, del movimiento obrero, que, insisto, además estaban en manos del peronismo, en su gran mayoría. La cuestión es que en marzo de 1984 se aprobó ese proyecto de democratización sindical en diputados, pero no en senadores. Tan solo por un voto esa ley de reforma sindical no pudo ser, con lo cual Alfonsín quedó muy debilitado frente a todo este movimiento sindical que estaba encabezado por la CGT y por esa figura tan emblemática que fue la del cervecero Saúl Ubaldini, ¿sí? Fíjense que a lo largo de los 6 años de gobierno, Ubaldini en realidad entre el 84 y el 88 fue el secretario general, pero digo, a lo largo de todo ese gobierno, 13 paros generales, ¿no? Es decir, medidas bastante fuertes y de un nivel de conflictividad realmente notable. Ahora, este nivel de conflictividad se explica en términos políticos, pero también tienen un trasfondo económico innegable, ¿no? Es decir, el gobierno de Alfonsín atravesó una serie de crisis económicas que evidentemente tenían que ver con la reforma estructural que había introducido la dictadura. Pero bueno, lo cierto es que las medidas económicas que fue ensayando el alfonsinismo no lograron resolver esta cuestión, que incluso además con el paso del tiempo se fue agravando. Como pueden ver ahí, entonces, los grandes problemas que va a tener Alfonsín desde mediados del 84 va a ser la inflación, que es un problema casi diríamos crónico en estos años 80 y además de creciente importancia. La deuda externa, cuyo pago de intereses prácticamente complica a las cuentas nacionales. Y bueno, relacionado también con esto, el déficit fiscal, es decir, todo un combo de problemas que no eran fáciles de resolver en ese contexto. El primer ministro de Economía de Alfonsín intentó llevar adelante medidas que podríamos llamar en algún aspecto populares, ¿no? Quiero decir, en el sentido de apuntó a fortalecer el mercado interno, aumentos de salarios, créditos también para los empresarios, control estatal, ¿no?, sobre el mercado de divisas, tratar de controlar los precios, es decir, medidas de tipo intervencionista que intentaron fortalecer el mercado interno y la producción. Pero evidentemente esa primera aproximación al problema económico no pudo resolver esas cuestiones estructurales que veníamos comentando, además también por la oposición de sectores del empresariado y del sindicalismo que por distintos motivos rechazaron o pusieron, digamos, oposición a esas medidas, ¿sí? En 1985, un nuevo ministro, Juan Vital Zurruil, va a anunciar un plan muy recordado, que es el Plan Austral, muy recordado sobre todo porque cambió la moneda, ¿no? El peso argentino fue reemplazado por el austral, básicamente lo que significaba era una fuerte devaluación de la moneda, que se acompañó además con políticas que suelen ser bastante difíciles de llevar a la práctica, ¿no?, como congelamiento de precios, congelamiento de salarios, congelamiento de tarifas y nuevamente el control de cambios y un control en las tasas de interés, al mismo tiempo de que se propone, digamos, detener la emisión monetaria, todo con el objetivo siempre presente de intentar detener la inflación. El proyecto fracasa rápidamente hacia mediados del 86, también en un contexto en el cual los bienes exportables argentinos, ¿no?, básicamente los cereales, empiezan a perder precio en el mercado mundial. Y también por el hecho de que, tanto empresarios como trabajadores no van a ver con buenos ojos ni el congelamiento de precios por un lado, ni el congelamiento de salarios
por el otro. De manera tal que a mediados del 86 vuelve a resurgir nuevamente el problema de la inflación. El siguiente plan económico que intenta nuevamente contener esta marea inflacionaria que ya empieza a adquirir matices notables, ¿no? Incluso ya para finales del 88 o mediados del 89, principios del 89, ya se habla de una hiperinflación. Lo cierto es que el denominado Plan Primavera, un nuevo proyecto económico, básicamente intentó empezar a conformar, por decir así, ciertas exigencias del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Lo que eufemísticamente a veces llamamos organismos de crédito internacional, aplicando medidas de ajuste fiscal, ¿no? Reducción del gasto público, básicamente, ¿no? Ese era un poco el proyecto, el objetivo de este Plan Primavera. Nuevamente se intentó congelar los precios, congelar los salarios, congelar las tarifas y se manifestó, digamos, la intención de reducir el gasto público con el objetivo de reducir el déficit fiscal, una demanda muy requerida por los organismos de crédito internacional, y ya se empezó a hablar de la privatización de algunas empresas públicas y del corrimiento del Estado en algunos ámbitos de regulación. Muchas de estas cuestiones no llegaron a ponerse en práctica, como por ejemplo el proceso privatizador, ¿no? Que más bien se va a comenzar a aplicar en la gestión siguiente, ¿no? en la de Carlos Menem. Pero insisto que el plan ya empezaba a perfilar un cierto abandono de esas políticas que habíamos visto con el proyecto del ministro Bernardo Grispun. Ya aquí hay un alineamiento mucho más claro con los organismos de crédito internacionales y con lo que después iremos planteando como una economía neoliberal. De todos modos, el proyecto no funciona y la hiperinflación empieza a adquirir matices desesperantes. Hay un profundo malestar social, incluso con acciones bastante quizás conocidas para nosotros, como son, por ejemplo, los saqueos a comercios, ¿sí? A partir de 1987, entonces podemos decir que el gobierno de Alfonsín comienza a experimentar un desgaste notable. Pensemos, si uno vuelve a recuperar algunas de las cuestiones que recién comentamos, 1987 es el año del levantamiento de los Carapintadas, los levantamientos de Semana Santa, es el año de la Ley de Obediencia Debida, es el año del fracaso del Plan Austral, del enfrentamiento con la CGT, es decir, es una situación bastante compleja en la cual el presidente Alfonsín va perdiendo popularidad, va perdiendo prestigio, va de alguna forma cediendo también frente a las presiones militares, sindicales, de los organismos internacionales, etc. Un elemento que también va a volver a convulsionar, si se quiere, la realidad política argentina es el levantamiento de la tablada, ¿sí? el levantamiento de enero del 89, liderado por Enrique Gorriarán Merlo, un ex guerrillero del ERP, ¿no? del PRT-ERP, en un intento de copamiento, ¿no? que anunciaba, ¿no? Un supuesto golpe de Estado. Lo cierto es que el enfrentamiento fue bastante cruento y nuevamente el fantasma, ¿no? del golpe de Estado, de la guerrilla, empezó a hacer de alguna forma tambalear el gobierno de Alfonsín en cuanto a el prestigio, la autoridad, y todo esto sumado además al incremento de la deuda externa, la hiperinflación, como pueden ver ahí, digamos, sueldos depreciados, ¿no? frente a la creciente y periódica inflación, y al mismo tiempo un contexto de violencia social manifestado en una ola de saqueos que empieza a mostrar que la autoridad del presidente está absolutamente desgastada. En ese contexto del año 89, entonces Alfonsín decide adelantar las elecciones, o sea, plantea que no puede llegar al final de su gobierno, y el 14 de mayo entonces va a triunfar
el ya, digamos, conocido Carlos Menem, obviamente del Partido Justicialista, ¿sí? A partir de ahí entonces va a comenzar otra época que iremos viendo en las próximas clases. Gracias.